Durante las décadas de los 50 y 60 surgen muchos grupos ambientalistas, temiendo la llegada de posibles desastres provocados por la sobrepoblación. Preocupaciones que catalizaron muchas investigaciones y experimentos para comprobar si la humanidad realmente estaba en riesgo. Uno de estos investigadores fue el Dr. John B. Calhoun, experto en etología, la ciencia que investiga el comportamiento animal. Alguien que realizó una serie de experimentos que llegaron a alarmantes y controversiales conclusiones. Pero aún no está claro si estos se aplican del todo al mundo real. Estos son los experimentos de la utopía de las ratas. En 1947, el Dr. Calhoun creó un hábitat enorme del tamaño de un cuarto de un acre, un poco más de 1000 metros cuadrados. Este hábitat estaba provisto de comida, agua y protección contra depredadores, apodando a su creación como Ciudad Rata, animales que serían sus sujetos de prueba, calculando que Ciudad Rata podía contener hasta 5000 individuos antes de que la densidad poblacional se vuelva incómoda. Él inicia el experimento colocando 5 hembras preñadas en el recinto para así tener mayor diversidad genética. La población aumentó rápidamente, pero extrañamente esta nunca se elevó hasta el máximo estimado de 5000, para ocupar todos los espacios disponibles en el recinto, sino que esta siempre se mantuvo nivelada en 150 miembros, además de que las ratas no estaban distribuidas por todo el sitio, solo en pocos lugares donde formaban grupos de no más de 12 miembros, y limitándose a alimentarse en unos pocos sitios. Calhoun concluye el experimento luego de 2 años y 4 meses, en los que la población nunca superó los 200 miembros, descubriendo que la causa de esto era porque había un elevado índice de mortalidad infantil, ya que a lo largo del experimento, las hembras dejaron de cuidar a sus crías, provocando que la mayoría de estas murieran. Calhoun tenía teorías de por qué esto ocurría, pero no podía probarlas sin más experimentos. En 1954 es contratado por el Instituto Nacional de Salud Mental, también conocido como NIM por su sigla en inglés. Es aquí donde Calhoun se le proporciona gente y recursos para continuar con sus investigaciones, creando diversos hábitats a los que llama universos, un ambiente más controlado y en menor escala que Ciudad Rata, esta vez usando ratones albinos o ratas de laboratorio, como también son conocidas. Al igual que en su primer experimento, a las ratas se les proporciona agua, comida y refugio libre de depredadores. Calhoun pasa 8 años perfeccionando sus universos y métodos hasta que finalmente, en febrero de 1962, publica un artículo acerca de sus descubrimientos en la revista América Científica, titulado Densidad poblacional y patología social. En este artículo menciona 6 de sus experimentos donde llegó a las mismas conclusiones. Aquí describe a los universos como un rectángulo de aproximadamente 3 por 4 metros, dividido en 4 partes iguales, separado por un cerco eléctrico. 3 de estos cercos tenían un puente por el que las ratas podían cruzar de un recinto a otro, creando un camino con forma de U. Cada recinto tenía comederos y bebederos que eran rellenados diariamente, además de áreas para hacer nidos. Sin embargo, no todos los recintos eran iguales. Algunos tenían diferentes tipos de comida e incluso escaleras más cortas para llegar a los nidos, haciendo que los recintos centrales tengan mejores condiciones de vida. La mitad de sus experimentos comenzaron con 32 ratones y los otros con 56, divididos igualmente entre machos y hembras que recientemente alcanzaron la madurez. Calhoun calcula que 40 ratas pueden vivir cómodamente en sus universos, pero él dejaba que la población subiera a 80 antes de terminar con el experimento. Al inicio del experimento, las ratas crean su orden a base de peleas, en donde surgen los machos dominantes, quienes sobrepasan a las hembras entre cada uno de sus respectivos recintos.
Las ratas dominantes de los recintos centrales son las que despiertan más temprano el resto, y son los primeros en ir en busca de comida. Por su parte, las ratas dominantes de los recintos exteriores resguardan sus territorios en el único puente de entrada a sus recintos, además de expulsar a los machos menos dominantes de sus territorios. Esto provoca que la mayoría de la población se acumule en los recintos centrales, mientras que los recintos exteriores son básicamente controlados por el macho dominante y su harem. Solo muy pocos machos de menor rango están en estos recintos, quien comienza a exhibir extraños comportamientos, como pasar la mayoría de su tiempo en las madrigueras con las hembras para esconderse a los machos dominantes, pero estos nunca intentan aparearse con las hembras, sino que de hecho estos intentan aparearse con el macho dominante, intentos que éste no resiste. La comida en los recintos centrales consistía de pellets más palatables que los bloques de comida en polvo en los recintos exteriores. Sin embargo, estos pellets estaban en comederos creados por el mismo Calhoun, que hacía difícil que un individuo se alimentase por su cuenta sin la ayuda de otra rata, comportamiento que aprenden rápidamente hasta llegar al punto de que las ratas se rehusaban a comer sin estar en la compañía de otra. Este comportamiento se ve mitigado en los recintos con comida en polvo, principalmente porque la mayoría de la población se encontraba en los recintos centrales. Es en este punto en el que Calhoun nota algo que llama y describe como colapso conductual o hundimiento conductual, que consiste en un aumento del comportamiento patológico debido al estrés de estar en un ambiente con alta densidad poblacional. En las hembras, el colapso conductual se centra en un empeoramiento en la construcción de los nidos y un mal cuidado de las crías, además de que durante la época de apareamiento, las hembras no se resistían a aparearse con múltiples machos, además de que tampoco tienen espacio para huir o esconderse, lo que lleva a una mayor negligencia del cuidado de las crías, haciendo que la mortalidad infantil alcance un índice del 96%. En los machos el colapso se manifiesta de formas diferentes. Los machos dominantes eran mucho más agresivos de lo normal, frecuentemente atacando a machos de menor rango o a crías. Calhoun divide a los machos de menor rango en tres grupos. El primero, al que llama como los homosexuales, a los que luego corrige para llamarlos pansexuales. Estos consisten en machos que no compiten por el estatus, pero que solo se dedican a aparearse con el resto de las ratas, sin importar su sexo o edad. El segundo grupo los llama los sonámbulos, quienes se mueven lentamente por el recinto, sin interactuar de ninguna manera con otras ratas, quienes al mismo tiempo estas los ignoran a ellos. Calhoun describe estas ratas como gordas y de aspecto saludable. El tercer grupo es el más extraño, al que él llama como los sondadores, a quienes describe como hiperactivos, hipersexuales y pansexuales, quienes desesperadamente buscaban hembras en celo para aparearse, sin importarles los ataques de las ratas dominantes. Frecuentemente estos siguen a las hembras a las madrigueras, donde se aparean y luego se comen a los cuerpos de las crías mal cuidadas. Es en este punto en el que Calhoun termina con el experimento. Este artículo rápidamente alarma a la población americana, quienes rápidamente comparan los hábitats a cómo es la vida en las ciudades modernas, y cataliza la creación de varios estudios en zonas urbanas para comprobar si la gente está sufriendo de estos mismos efectos, pero los resultados fueron inconclusos. Nunca se pudo encontrar un colapso conductual a gran escala en una población humana de la forma en la que Calhoun describe, pero esto no le desmotiva y continúa con sus experimentos. Él crea más universos a mayor escala, y luego de 11 años de investigación, publica otro artículo titulado La muerte al cuadrado, el crecimiento explosivo y la muerte de una población de ratones, el cual inicia con la siguiente frase que marca un precedente para el resto del trabajo, y cito: hablaré en gran medida de ratones, pero mis pensamientos están en el hombre, en su curación, en su vida y su evolución. Fin de la cita. El universo en este estudio está dividido en múltiples recintos, que esta vez son más verticales, con 16 paredes de metal, donde se encuentran las madrigueras, a los que llama apartamentos, dotados con ilimitada agua, comida y material para hacer nidos,
calculando que este universo puede contener hasta 3840 ratas, y que lo nombra como el universo 25. Sus métodos cambiaron esta vez. Al decidir estar mucho menos involucrado, simplemente comienza el experimento con 8 ratas, 4 machos y 4 hembras, y simplemente se limita a observar lo que ocurre, dividiendo los sucesos de lo ocurrido durante el experimento en 4 fases, de la A a la D. La fase A, o fase de ajuste, es donde el comportamiento de las ratas es predecible, mientras que éstas se adaptan a su nuevo ambiente hasta el nacimiento de las primeras crías, que les lleva 104 días, tiempo en el que el orden social es establecido, y el nacimiento de las crías marca el inicio de la siguiente fase. La fase B, o llamada también como fase de explotación, es cuando la población de ratas se duplica cada 55 días. Esto continúa hasta el día 315, donde la tasa de duplicación de la población se hace más lenta, tomando ahora 144 días, el triple de antes. Este cambio en la tasa de reproducción marca el inicio de la fase C, a la que llama fase de estancamiento. En esta fase hay una gran cantidad de machos rechazados de las colonias que se congregan en el centro del recinto, quienes son característicos por su inactividad y múltiples heridas y cicatrices, provocados por los machos dominantes que los expulsaron o por ellos mismos. Al no poder correr o esconderse de estas agresiones, estos machos simplemente se quedan quietos y aguantan los ataques. Las hembras rechazadas, en lugar de unirse con los machos en el centro del hábitat, optan por subir a los pisos más altos de los departamentos para vivir en silencio entre ellas. Es en esta etapa cuando los primeros indicios del colapso aparecen. Cabe destacar que es un comportamiento normal entre las ratas el expulsar miembros de sus colonias. Estos entonces buscan otra colonia a la cual encajar, pero como en este ambiente no pueden salir, estas ratas rechazadas no tienen a dónde ir y optan por aislarse del resto. Con el aumento de la población, los machos dominantes de cada grupo debían luchar cada vez más seguido para proteger a sus hembras, hasta el punto de quedar exhaustos. Esto lleva a que las hembras ahora debían protegerse a sí mismas, incluso mientras estaban con sus crías, creando un ambiente de violencia generalizado y de negligencia maternal. Esta violencia luego sería dirigida a sus propias crías, siendo atacadas por sus madres y obligados a abandonar el nido antes de tiempo. El estrés también redujo mucho la tasa de fertilidad. Las madres daban a luz cada vez a menos crías, quienes además debían sobrevivir la negligencia de sus madres. La fase C finaliza en el día 560 del experimento, donde se destruye por completo la organización social establecida, dando inicio a la fase D, la fase de muerte. Esta fase se caracteriza por una generación completa de ratas expulsadas del nido antes de tiempo, lo que eran incapaces de exhibir un comportamiento social normal, lo que se manifestó de formas diferentes. Las hembras de esta generación evitaban reproducirse, y los que sí lo hacían tenían muy pocas crías y carecían de instinto materno. Los machos por su parte son rápidamente apodados como los hermosos. Ellos nunca intentan reproducirse con otras hembras, por lo que nunca tienen la necesidad de pelear, haciendo que sus cuerpos carezcan de heridas o cicatrices, además que sus comportamientos se reducen principalmente a comer, beber, dormir y acicalarse, teniendo así un mejor aspecto al resto de los individuos. Calhoun calcula que el último macho con instintos reproductivos muere en el día 1780 del experimento, interpretando así que la colonia está virtualmente muerta, ya que no va a generar más crías. Este artículo generó un gran revuelo al igual que el anterior, en especial por la forma alarmante y apocalíptica en la que estaba escrito. Pero mientras Calhoun hacía sus experimentos, otras personas hacen múltiples estudios para comprobar sus resultados, pero evitan conducirlos en zonas urbanas, optando por lugares cerrados y sobrepoblados como dormitorios de estudiantes o pacientes en un hospital. Pero los ejemplos más cercanos que encontraron fue en prisiones, lugar donde las conclusiones de Calhoun son más aparentes, ya que al igual que las ratas, los prisioneros no pueden escapar del espacio cerrado que habitan.
Luego de estos estudios, psicólogos intentan encontrar la raíz del problema al clasificar dos tipos diferentes de densidad: la densidad física, que consta en la cantidad de espacio por persona, y la densidad social, que consta en el número de individuos ocupando el espacio. Esta última es la más importante, ya que los individuos con alta densidad social eran incapaces de controlar sus interacciones sociales con otros. Estas conclusiones se han usado para poder construir y diseñar de mejor manera los espacios en diferentes tipos de edificios, para poder proporcionar la privacidad necesaria a las personas para así poder funcionar de forma normal. Calhoun ha sido una persona controversial. Quienes lo apoyan alaban su iniciativa hacia el problema de la sobrepoblación, y quienes están en contra critican su falta de representación de los problemas verdaderos dentro de las ciudades. Además de que muchos políticos e individuos han tergiversado sus descubrimientos para apoyar sus narrativas. Pero ciertamente, sus descubrimientos han sido importantes y presentan un posible mal presagio para la humanidad. Pero ¿es esto realmente así? Durante décadas se ha discutido si los resultados de estos estudios son realmente aplicables a la población humana. Por la forma en que los artículos estaban escritos, uno puede notar que Calhoun estaba centrado en el riesgo de una catástrofe provocada por la sobrepoblación, especialmente en el riesgo de una llamada catástrofe malthusiana, un fenómeno descrito por el economista británico Thomas Robert Malthus, en la que describe una escasez de recursos a medida que la población humana continúa creciendo. No es coincidencia que durante la década de los 50 surge un grupo llamado neomalthusianos, por lo que muchos creen que los métodos y conclusiones de Calhoun estaban sesgados. Otra crítica que se hace a los experimentos es que Calhoun no creó una verdadera representación de sobrepoblación en una ciudad, sino que accidentalmente creó un caso de fiebre de cabaña o síndrome de cabaña, el cual es una angustia, irritabilidad e inquietud claustrofóbica que se experimenta cuando una o más personas están aisladas en un espacio cerrado por un largo periodo de tiempo, pudiendo llegar a casos de paranoia o hacer que individuos tomen decisiones irracionales. Esto está provocado especialmente por el aburrimiento, algo que está muy relacionado también con los experimentos de Calhoun, ya que a pesar de que los universos estaban provistos de agua, comida y protección, estos no tienen ninguna forma de recreación, por lo que se cree que el aburrimiento y el estar en un ambiente poco natural, del cual no pueden escapar, deterioró rápidamente el estado mental de las ratas, creando entonces una representación de una prisión en lugar de una ciudad. Pero hasta en las prisiones existe cierto grado de recreación. Independientemente si Calhoun logró o no probar los riesgos de la sobrepoblación, este tema es uno muy importante, no solo para el futuro, sino que especialmente en estos tiempos extraños. Ciertamente es un interesante tema en el que se debe pensar, y recuerden, cualquier similitud que vean en el mundo real es solo una coincidencia.